tiene unos años ahí. Sí, bueno, señores, esta mañana, como le anunciamos al principio del programa, nos acompaña el licenciado Atoy de Camps, un gran político dominicano, quien preside el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Un político de una experiencia, bueno, una larga experiencia. Bienvenido al programa, licenciado. Estamos en Navidad. Bienvenido y feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad, mi querida Jacqueline, y un saludo a todos los amigos televidentes de este programa. Y lo felicito a usted junto a su esposa atenta, Dominique, por la fiesta ya tradicional, esa convocatoria a los medios de comunicación. Es una gran fiesta y disfrutamos mucho anoche. Así que muchas gracias. Ese fue el propósito, devolverle parte de lo que ustedes nos dan. Bueno, licenciado, mire, y usted está en toda la primera plana, yo creo, en todos los titulares de los periódicos de hoy, los digitales, los físicos, los noticieros, por el encuentro que usted en el día de ayer sostuvo con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía. Unos hablan de que fue la tercera ocasión que se reúnen, otros que no sé cuál de los dos, porque dijo, no, la sexta. Y, la quinta. O la quinta. Y hoy, Hipólito, yo le dije, si tú cuentas así, estás equivocado, son 3. Bueno, eso tiene muchas implicaciones. Exacto. Las matemáticas en la campaña es fundamental. Muy importante. Mire, licenciado, esas reuniones, ustedes no quisieron decir, fue como de cortesía, claro está que fue de cortesía, pero ¿qué buscan esos encuentros? Bueno, vamos a estar claros, que es lo que se procura, afinar criterios, de la parte de Hipólito sumar fuerzas y de la parte nuestra aclarar alguna serie de conceptos y oír planteamientos y hacer planteamientos. Y eso hicimos, ¿eh? Ajá. Pero oímos, eso huele como alianza. y planteamos. Ajá. No, pero lo hemos hecho con otras personas. Pero con las otras usted no se ha reunido tantas veces. ¿Cómo no? Con Miguel yo me he reunido más. Bueno, pero Miguel es del mismo partido, PRD. ¿Cómo? Miguel es del mismo partido. Sí, pero me he reunido más. Con Danilo me reuní una vez, con Jorge Zorrilla y los demás compañeros de los PDI. Me he reunido todavía también más, con bastante frecuencia, con los amigos que presiden Moda y también con las izquierdas. Y, por qué no decirlo, con sectores también como nuevos, que han estado como Maspuí. Nos hemos reunido muchas veces. Hemos agotado todos los frentes prácticamente y yo creo que en finales de enero debemos estar ya tomando una posición. Ok, es decir que esas reuniones, incluyendo la de ayer con Hipólito Mejía, es como para afinar, para ver las coincidencias, podríamos decir, que existen en lo que plantea su partido y lo que ellos están planteando como posibilidades en caso de llegar al gobierno. Eso es así, pero ahí hay que agregar también. ¿Qué debemos agregar? El hecho de algunas observaciones que uno hace a la campaña política y a las condiciones del país. Pero en sentido general. ¿Qué? Esas observaciones no, son válidas para todos. En sentido particular, sí, es válida para todos. Sentido particular y general. ¿Por qué? Yo soy de lo que entiende que el presidente hizo una proclama desde La Romana, desde Casa de Campo, en las actividades de golf que él ha estado organizando. Creo que para recaudar fondos, tengo entendido. ¿En qué consistió esa proclama? Esa proclama se pareció a la que el año pasado él hizo, cuando dijo que a raíz de la crisis, hace 2 años, el país estaba blindado. Ahora se cuidó y dijo, estamos en presencia de la crisis más grande que ha tenido el mundo, pero la República Dominicana saldrá airosa. Fíjate que si tú sumas esas declaraciones al hecho de que el presidente de la República ha dicho que va a manejar la crisis de cierto modo y lo que tú puedes entender, la no firma con el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de ganar espacio para maniobrar en términos políticos, ejecutivos,
de un modo u otro, hay, en mi criterio, una burbuja económica que el gobierno quiere presentar en este proceso de campaña. Es decir, en el país. En el país. Es decir, que la situación no es tan buena como pintan las autoridades económicas. Efectivamente. Si tú observas, hay un déficit a nivel presupuestal. Hay, de cierto modo, el hecho de que el país está recurriendo a endeudamiento cada día mayor. Eso ha comprometido prácticamente el 50% del presupuesto en términos de pagos, no solamente de intereses, sino también de saldar capital de deuda. Entonces, tú comparas esa situación y podrás decir, no tienen dónde sacar recursos. No es verdad. Hay un periódico de la mañana de hoy que señala los fondos de pensiones y jubilaciones, cómo están distribuidos, cómo se han capitalizado determinadas instituciones. Y ha habido circunstancias en que bancos estatales han financiado también deuda, lo que de un modo u otro genera una circulación ante la contracción que ha habido, manejada en gran parte por el Banco Central, genera una circulación que crea un espejismo. Ese espejismo termina cuando en definitiva concluye el proceso electoral y entonces tú aterrizas y te das cuenta que era un espejismo como tal. Sin embargo, ¿qué va a eso evidenciar supone... ese espejismo, licenciado? ¿Cómo? ¿Qué va a evidenciar? Es decir, que si pasa el proceso electoral y se producen medidas drásticas de ajuste, ¿eso quiere decir que era una burbuja que estábamos? ¿Qué era? En una burbuja. Total. Si no se producen esos ajustes, Total. era que estábamos bien. Total. Mira, yo creo que la economía dominicana obviamente tiene que tener algunos ajustes. ¿Por qué? Porque se ha dispendiado muchos recursos, no de modo más prioritario. Entonces, obviamente hay que hacer ajustes. El gobierno no necesariamente lo ha querido. En esa dirección, yo soy de lo que entiende, a diferencia de lo que puede opinar varios de los amigos que están participando en el proceso electoral, que el gobierno va a hacer todo lo humanamente posible por tratar de presentar un cuadro de normalidad y de hasta cierto grado de bonanza que no es real. Que no es real. Que no es real, que es ficticio, que es creado con un propósito electoral. Pero mire, básicamente. ¿y por qué algunos organismos internacionales alaban el manejo de la economía dominicana, que hemos salido bien de la crisis? A eso yo le sumo que la semana pasada el señor gobernador del Banco Central favoreció la extensión por 6 meses del acuerdo con el FMI hasta que pasen las elecciones para justamente dar seguridad y tranquilidad a todos los agentes económicos y la imagen del país para las inversiones y demás. Muy bien. Las dos cosas que yo usted tengo que admitir que el señor Valdés es un gran administrador. Pero es la primera vez que tú observas que un administrador de un banco central de la República saluda el hecho de que no se firme con el Fondo Monetario. que se firme. Él dice que favorece que se extienda por 6 meses. Ah, bueno, muy bien. Entonces estamos totalmente de acuerdo. El gobernador del Banco Central tiene las aprehensiones lógicas que tienen todos los gobernadores del mundo en función de que el Estado no se dispare y le cargue un déficit que incremente, obviamente, el peso que tendrá que solventar necesariamente el Banco Central o manejar el Banco Central. Yo no sé a qué índices económicos tú te estás refiriendo, porque los índices económicos que tiene, obviamente, la CEPAL y que tiene organismos internacionales indican que el crecimiento de la miseria de este país y la curva de diferenciación es mayor. El ¿Cómo? BID y el Banco Mundial nos han elogiado de cómo se ha manejado la economía. Vamos ahí. Es decir, la crisis económica ha generado un aumento de la brecha entre los ricos y los pobres en la República Dominicana. Y ahora tenemos más pobres que nunca, que es un factor. Como está ocurriendo en Estados Unidos, que reseña la prensa que... Como está ocurriendo en Europa, Estados reducido. Unidos, exactamente, el presidente Obama ha estado manejando ese tipo de situación. Pero aparte de eso, las fuentes de trabajo en este país, si tú observas, este país se está vendiendo en todas partes y la gente no está comprando. ¿Cómo así? Pasa por cualquier calle y tú vas a ver, se vende, se vende, se vende. Pero hay tantas construcciones que es contradictorio entonces saber qué está pasando, porque todos los días, por lo menos el polígono central está lleno de construcciones
que se están realizando y otras que vienen en camino. Entonces, el polígono central tiene unas construcciones, es verdad, pero si tú vas a Bávaro, te das cuenta de la crisis y la quiebra de muchas empresas. Si tú vas a Puerto Plata, te vas a dar cuenta de esa situación. Si tú pasas por Santiago y por las zonas francas, te das cuenta de esa situación. Entonces, toda la propaganda que se pueda crear es propaganda. Entonces, en el polígono central tú tienes una cantidad de inversiones disminuidas en proporción con el ritmo de crecimiento que había. Ahora bien, no quiero decir que eso sea lavado, no quiero decir que sea una serie de cosas, pero no es exactamente estatal, por un lado. Segundo, tú acabas de introducir este programa señalando observaciones del Consejo de Hombres de Empresas. De la Asociación de Industria. De la Asociación de Industria, de modo crítico también. Tú ves en la onda en que está. Nos gastamos un gran gobernador del Banco Central, Valdés, que obviamente no es que maquille cifras, pero es oportuno en una serie de desinformaciones que un poco ayudan a dinamizar el gobierno. Sin embargo, tú observas también cómo latinobarómetros que antes eran muy exaltados por el gobierno, ahora no, porque el propio presidente está colocado como uno de los gobernantes ahora con menos apoyo, entre otras cosas. En cuanto al Banco Interamericano y el Banco Mundial, búscate todos los gobiernos que ha habido, los que correspondieron al PRD, los que correspondieron a Balaguer y los que han correspondido a este gobierno del PLD. Y generalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo es complaciente con las políticas gubernamentales en términos de propaganda. Pero ¿y el Fondo Monetario Internacional? Eso no. Pero el Fondo Monetario hace poco elogió el manejo de la economía dominicana. Podrán un funcionario decir lo que le venga en gana, de cierto modo, pero la economía obviamente está reflejando una situación difícil. Pero tenemos un crecimiento este año de 5. ¿De cuánto? 4 y pico, no recuerdo exactamente, pero entre 4 y 5.5. Ya van por 3. Antes eran de 6. Hay una disminución. Pero en el mundo entero también. Y había subido. Lo que quiero decir es, hay una crisis que no quiero señalar, que es propia de las políticas económicas solamente del presidente de la República. No es de la crisis internacional, que nos ponen aprieto. Eso influye. Y que vienen menos turistas, pues quizás menos inversión, aunque seguimos creciendo en ese sentido. ¿En qué sentido, dime? De la inversión, somos un punto importante de inversión en los países del área. Eso está muy bien para la propaganda. Pero no hay una disminución de la inversión considerablemente que se refleja obviamente en la economía. Extranjera. Por supuesto. Y tú acabas también de señalar el caso también de la exposición de un embajador, el británico, y la vergüenza de que parte de la justicia también esté contribuyendo a ese tipo de situaciones, que obviamente se han hecho esfuerzos de partes y partes para tratar de mejorar esa situación. La economía no anda bien, hay que mejorarla. Pero la del mundo tampoco anda bien. Entonces, cuando hay economistas que dicen, bueno, cuando se compara lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde han caído muchos grandes, obviamente que eso tiene que afectar a los países y en la República Dominicana. Entonces, el argumento es que aquí todavía no tenemos esa crisis. Jacqueline, mira, todo depende del criterio con que tú mires las cosas. Cierto. Por ejemplo, yo estuve en Costa Rica en un congreso del partido Participación Ciudadana de Otón Solís. Y fue muy interesante. ¿Cuándo fue? Hace un mes. Un mes. Pregunté cuál era el porcentaje dedicado a educación. Costa Rica es 8%. ¿Del qué? ¿Del PIB? Sí. Aquí no llega a 2%. Y se está luchando por un 4 consignado en las leyes. Tú tienes al presidente montándose en la segunda línea del metro. Los millones dedicados a esa inversión, que no era exactamente prioritaria, pero ya está hecha. Eso ha endeudado increíblemente. El Congreso ha sido un sello gomígrafo para apoyar endeudamientos. Tú me vas a decir, bueno, pues una política económica. Bueno, ven acá, eso hay que pagarlo. Claro. Eso hay que pagarlo. Y el presidente fue el primero que empezó a criticar en un momento determinado, cuando se juramentó del endeudamiento externo que del país que había caído. Tú estableces una diferencia entre el estilo de Balaguer, el estilo de Juan Bosch, el estilo de Leonel Fernández Reina y la política gubernamental. Es verdad
que el dinero fresco reactiva la economía, pero tú tienes una situación grave. Cuando tú tienes un exceso de gasto en tu casa, lo primero que tú haces es, entre otras cosas, recortar. Y este gobierno no ha recortado nada. Ellos dicen que sí. ¿Y dónde están los recortes del gobierno? Ay, dicen que han tenido un ajuste Hombre, no, hasta tremendo. ahí hay una política incluso del gobierno en términos de pensiones, que a veces hay pensiones que dan vergüenza. Del gobierno y del sector privado también. ¿Cómo? Y del sector privado también. Del sector privado nosotros no tenemos por qué juzgarlo. El sector privado que haga ese tipo de cosas va a la quiebra, es un problema de ese sector. Del gobierno es el que maneja los recursos públicos. Y con ese sí tenemos que tener preocupación. Al sector privado lo que tú tienes que hacer es brindarle, ¿qué? Energía suficiente, brindarle facilidades, seguridad, que no sean asaltados por una serie de abogaditos, rémoras del derecho, que viven fastidiando y haciendo una serie de cosas más. Hombre, también hay abusos del sector empresarial, ¿cómo no? No estoy justificando ninguno. Bueno, licenciado, con su permiso, vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de cuál será la mejor opción para manejar esta crisis mundial que se refleja en la República Dominicana. Muy bien. Muchos temas que tratar con el licenciado Atuey de Camps, quien es nuestro invitado esta mañana en Telematutino 11. Pero continuando con la línea anterior y para finalizar ese tema, porque la agenda es amplia, licenciado, en medio de esta situación mundial, usted dice que hay una especie de burbuja, de manejo quizás no sincero de la economía dominicana, pero en medio de este panorama, más lo que se avecina el año que viene, que se supone que la crisis va a ser más aguda en el mundo, ¿quién será o qué partido será o qué candidato promete dar el mejor manejo a esa situación? ¿Qué es lo que debemos mirar a la hora de escoger el candidato en medio de este panorama? Bueno, el gobierno vive hablando de crecimiento macroeconómico y micro. Estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica. Pero la verdad es que el peso dominicano cada día se disminuye en su poder adquisitivo. Tú vas con el equivalente de $100 al supermercado en este país y vas con $100 en los Estados Unidos y tú compras más cosas en Estados Unidos que en este país con esos 100 o su equivalente. ¿Qué te indica? ¿Cómo está siendo elevado el costo de la vida? ¿Cuál es la situación de la clase media? No hablemos de la clase pobre, que está en una situación de indigencia terrible, pero de la clase media, cada día más constreñida. Tú hay una serie de anuncios de ferias de automóviles y demás. Créele en eso menos de la mitad. ¿Cómo así? Porque no corresponde exactamente a la verdad. Porque deslumbra muchas veces, pero a la hora de pagar la regularidad, entregan el vehículo. Y lo que se hace ahí en la feria, terminan devolviéndote el vehículo al banco o a la compañía de vehículos, ¿no? En definitiva. ¿Por qué? Porque no pueden sostener esos pagos, entre otras cosas. ¿Cuáles son las nuevas fuentes de trabajo que se están abriendo en este país? Son muy disminuidas, o están muy disminuidas, son muy limitadas. Entonces, tú tienes, lo que ya acabé de informar, en las zonas de las playas, de inversiones, cómo están también disminuidas. Tienes el problema de la zona franca. Entonces, ¿dónde que está el bendito crecimiento? O en la cabeza de algunos economistas del gobierno, básicamente. ¿Que hay un crecimiento sostenido? No. Ha habido una correcta un manejo de la situación del Banco Central, básicamente en términos del cambio de la moneda. Pero las inversiones están muy resentidas. De ahí el por qué el gobierno se ve en la necesidad de acudir a préstamos. Estos préstamos ya se han desbordado.
Y el Congreso Nacional actúa como un sello gomígrafo apoyando todos los préstamos, sin mayores discusiones. Y estoy hablando del Congreso sin excepción de partido político. Es decir, lo involucro a todos. Exacto, y las dos cámaras. Y a las dos cámaras, por supuesto. Entonces, eso tú tienes, de esa burbuja económica creada en términos ahora de propaganda. Y ahí se están jugando algunas situaciones de oposición. No se puede subestimar al gobierno. Al gobierno hay que ganarle por knockout o por una puntuación grande. El que cree que puede ganar con 4 puntos de diferencia se equivocó. Llámese como se llame. Tiene que ser amplio la brecha. Tío, pero tiene que ser amplio. Yo tengo que saludar y decir que fue una formidable manifestación la del PLD que hizo en estos días. La del domingo. Para disminuirla, algunos dicen que se pagó, que se... Óigame, la manifestación cuando tú le pasas balance fue buena. Decir lo contrario es un error. Fue buena manifestación. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Así es. Tienes que prepararte. Pero bueno, conversando con un amigo, funcionario de gobierno, hace un tiempecito, digo yo, bueno, ustedes supongo yo que para finales de enero empezarán a regar manteca. No, desde principios de diciembre. ¿Cuál es la manteca? Manteca es recursos económicos, etcétera. No, de principios de diciembre. Yeah. Y es verdad. Y es verdad. Y ahí viene lo de la burbuja que se está creando y demás para dar una sensación. Cuando tú toques fondo ya es otra cosa. Entonces, que viene después del proceso electoral. Entonces, en esa dirección, tú tienes que entender también que hay que disminuir ruidos. Yo he dicho, y no me canso de repetir, que tú puedes, por ejemplo, en el caso de Hipólito Mejía, tener la mayoría, el 80% de la gente que participó con Miguelito, pero tienen que hacer un esfuerzo por unificarse, tienen que hacer un esfuerzo por presentar un frente común. Están jugando, algunos celebrando victorias y designaciones cuando todavía no es correcto hacer ese tipo de planteamiento. Entre otras cosas, porque subestimar al contrario, y en política no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Yo tengo que reconocer que Hipólito es un gran trabajador. Ahora, están todos los que están trabajando con Hipólito en una dirección correcta. Por ejemplo, al país hay que explicarle cómo es posible, que si un grupo de dirigentes de ese partido, a raíz de que arbitraron el proceso electoral interno de convención, si antes de que se proclamara internamente el candidato se apoderó la Junta Central Electoral, ¿cómo demonios es que después, transcurridos pocos meses, usted dice que esa Junta Central Electoral no sirve? Exacto. No existe, para decir otra cosa. Entonces, esos palos a ciegas, independientemente de quién los respalde, dan una mala impresión ante el país. Por más que mi amigo Kiko Tabar quiera aclararlo hoy en el artículo de Marras. Entonces, en esa dirección, tú tienes que tener una serie de frenos. Pero aparte de eso, yo recuerdo, Jacobo Magluta, un gran político, con una gran estructura, no sumó al PQD. Jacobo perdió por 11.000 votos, el PQD sacó 80.000. No estoy diciendo que ese fuera el factor único. A Jacobo tampoco le sacaron, le aclararon una serie de 80.000 votos observados. Así es. Entre otras cosas. Entonces, con esto, ¿qué quiero señalar? No hay enemigo pequeño. Tiene que hacerse un gran esfuerzo. Y es por nocaut o por una puntuación grande que tú le ganas al gobierno. Porque esta gente aprendieron. Fueron alumnos aventajados. Licenciado, el tema apasiona, pero tenemos que hablar de otras cosas. De lo peor que tenía el doctor Balaguer, ahora sector del PLD son maestros. Dígame de qué otra cosa. Mire, la prensa hoy habla de la posibilidad de que en la próxima semana se elijan los miembros de las altas cortes, del Tribunal Constitucional, Superior Electoral y los faltantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son las expectativas y aprensiones en caso de que la tenga de esta selección? Yo participé muy militantemente en la primera elección que se hizo.
en representación del doctor José Francisco Peña Gómez y fui el canal comunicador con el presidente Fernández y con el presidente Balaguer. Y se conformó lo que hoy usted conoce de la justicia. Ojalá que aquel esfuerzo que se hizo se repita. Se replique ahora. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que fue un gran esfuerzo. No fue perfecto. Difícil que sea perfecto todo. Pero fue un gran esfuerzo. Ahora bien, he visto que se han hecho aportes, que ha habido calificaciones, y hay en la Judicatura Nacional jueces buenos que merecen ser promovidos. Y en distintas instancias que van desde la Suprema Corte de Justicia por igual. Yo estimo que la creación de mecanismos como es el Tribunal Constitucional y como es también otro organismo rector del tema de la Junta Central Electoral son positivos. Pero ahí hay que escuchar las recomendaciones internas, las externas, los sectores que hacen opinión pública y que en definitiva contribuyen, también hay que escucharlo y escoger lo más capaz y lo que en definitiva esté de modo más impermeable, resistiendo la provocación de la corrupción. Porque la corrupción está llegando a niveles sumamente serios. Es una verdadera vergüenza que en un acto público, con la presencia de las autoridades judiciales y del Ejecutivo, un embajador extranjero tenga el coraje de hacer lo que hizo el embajador de Inglaterra. Y yo tengo que, lejos de descalificarlo, reconocerlo, saludarlo y hasta agradecerle. Así es, licenciado. Usted dijo, tengo flashes aquí de varias cosas, que Hipólito Mejía siempre ha tenido y ha mostrado voluntad para enfrentar el narco. Cuénteme a ver. La palabra siempre no la agregué yo. Dije, yo soy testigo. Ah, bueno, la prensa Sí. le enseña siempre. Bueno. Yo soy testigo de que el expresidente Mejía un día me llamó a su despacho para presentarme un informe del DNI en relación con una persona que estaba aspirando. Y a mí me correspondió ejecutar la liquidación de esas aspiraciones. Básicamente, eso fue lo que dije. Por supuesto, hombre, te lo redactan de modo diferente y bien. La palabra siempre, toda mi vida me he cuidado mucho de generalizar. No. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles de cometer errores. En algún momento. En algún momento. Entonces, Y yo no dije... Hipólito gobernó 4 años y ahí hubo algunas Exacto. cosas No, todavía no muy claras. No empleé la palabra siempre para nada. Estoy diciendo, soy testigo de una voluntad del presidente Mejía, del expresidente Mejía, y señalé un caso. Pero te lo voy a completar, que yo no lo dije ahí, ahora te lo voy a decir. Complételo. Nosotros, y yo lo ejecuté, de que no pudiera aspirar. Pero fue presentado por otro partido. Y el hombre salió alcalde. ¿De un partido grande? No. Sí. No. No. No me digas. Y lo dejo ahí. Y para que tú sepas cómo es el asunto, el hombre salió alcalde. Mire. Y después de eso me lo encuentro yo en un lugar. Y me dice, yo soy la persona que tú no querías. Digo, no, yo no quería, no. Que había un informe en esa dirección. Hay que tener mucho cuidado. Se requiere mucha voluntad y firmeza para tú parar una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque la corrupción no tiene fronteras. No tiene fronteras. Aquella expresión de Carlos Marx de que el capital no tiene fronteras. No, la corrupción no tiene fronteras. De que es antigua, muy antigua, es verdad. Pero de que hay que enfrentarla, hay que enfrentarla. ¿Por qué? Es el problema de que debilita las instituciones. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas por los que yo objeto la religión per se en estos países? Por la debilidad institucional. Porque los presidentes, mi querida amiga, se creen predestinados. Porque no quieren abandonar la sillita. Y ya no es de alfileres, sino de rosas y de corrupción. Porque ellos a veces
entiende que es lo que más se parece a un rey. Y a mí no me gustan los reinados. Respeto al rey de España, que ahora está en cuestionamiento, pero lo respeto, pero no me gustan los reinados. Por suerte vivimos en un país republicano. Por ejemplo, eso de que el presidente de la República entienda que la sucesión dinástica se puede plantear, yo no estoy de acuerdo con eso. Y nunca olvido una expresión del discurso de Juan Bosch del año 63 que yo estaba acompañando a mi padre, siendo un niño. Mientras nosotros gobernemos en este país no perecerá la democracia, y él agregaba, en el ejercicio gubernamental no tendremos parientes ni parientes, ni mucho menos. Y vamos a someter a los tribunales a todo aquel corrupto. Empezó, tú sabes cómo, mandando los estudiantes militares, los cadetes, a hacer los pagos en obras públicas, y sobraron muchísimos cheques. Así empezó. Por supuesto, tú dejas esos cadetes, guardando la diferencia, lo dejas 6 meses y ya hay problemas. Tú tienes que rotarlo. Desgraciadamente eso es así. Por eso tú necesitas tener instituciones poderosas. Por eso tú necesitas que los contratos no sean determinados por un hombre particular, sino por una comisión válida, correcta, no corrompida, ni mucho menos. Y así debe ser. Por eso yo siempre he apoyado siempre el sistema de concursos, entre otras cosas. Y que además hay derechos que no se puede estar mendigando. Son derechos que se ganaron en las luchas mundiales, desde la Revolución Francesa y antes. Entonces, esos derechos usted tiene que honrarlos. El presidente no es un rey. El presidente tampoco tiene fórmula mágica. El presidente es un hombre de carne y hueso, pero el presidente no se puede ceder. Licenciado, ¿en base a que usted hará una alianza política? Muy bien, muy buena pregunta. Primero, no estamos totalmente definidos. Eso lo tendrá que tomar la decisión del partido. Si vamos solos, si vamos acompañados. Hemos dicho que no tenemos aliados preferidos. Y hemos dicho que en las propuestas que hemos planteado, la primera de todas empieza con la no reelección presidencial. Alguien me puede decir, no, pues eso está consignado en la Constitución. Ajá, en otro momento estuvo consignado. Exacto, y se cambió. Y lo cambiaron. Entonces, por ahí empieza. Obviamente. Y empiezan también con una serie de puntos básicos que el país está mandando. Educación. Hay un 4% que se aprobó, pero no se ejecuta. Entonces tú tienes que ejecutarlo. Costa Rica es un país más pequeño en términos de población y tiene un 8%. Óyeme, esa es la mejor de todas las inversiones y no hay que discutirla, hay que mejorarla. Estamos de acuerdo, en eso coincidimos con el presidente, pero busquemos los fondos. Así como aparecen los fondos para el metro, vamos a buscar los fondos también para estas cosas, entre otras situaciones que hay que necesariamente producir. El agro, la industria agropecuaria nacional, está en desbandada, está en quiebra. No hay un auxilio exacto del gobierno o de los gobiernos, por no decir solamente de los gobiernos. No ha habido, es profundamente deficiente. Y usted observa que hasta los viveros, los invernaderos, ahora están en su mayoría en quiebra, ¿Por qué? Porque no hay exactamente garantía de exportación regular y porque en definitiva han caído una serie de contratos y ha habido un declive en esa área. Pero usted observa que el país cuando se pone a producir, produce y alta calidad. Nuestros aguacates, nuestros ajíes, nuestros pepinos, muchísimas cosas más se pueden producir. Pero se requiere estabilidad, regularidad, se requiere energía, pero energía eléctrica nuestra es la más cara del mundo y la más deficiente del mundo también. Y eso no se toma en consideración. Entonces, usted habla de economía de mercado. Bueno, ¿y cuáles son los productos básicos de la canasta familiar que aquí se están estabilizando? Búsqueme uno, no lo hay. La especulación y el agiotismo está a más no poder. Y eso se refleja en la economía, en la clase media, en los sectores desposeídos del país. Y también, ¿por qué no decirlo?
hasta en las clases poderosas que de un modo u otro, aunque tienen alternativas, no tienen por qué estar sometidos a asaltos permanentes en cuanto a su economía. No, eso no puede ni debe de ser. Entonces hay que enfrentar ese tipo de cosas y de ahí se derivan una serie de puntos básicos que por supuesto conllevan también otros aspectos que necesariamente hay que discutir. Bueno, licenciado, ha sido agradable conversar con usted esta mañana. Hablamos de muchos temas interesantes. Obviamente esto es como una serie y continúa, sobre todo porque tenemos una cita el 20 de mayo donde se decidirá en gran parte el futuro del país, porque las decisiones más trascendentes de un país deben ser y son tomadas por el gobierno. ¿Por qué se cambió de 16 a 20 de mayo? Yo no sé, porque es el tercer domingo, creo que de cada 4 años. Esa es parte de las cosas. Domingo, bueno, sí, domingo. Esa es parte de las cosas que este país, a veces hay que hacer excepciones. Hay fechas en las que tú no puedes cambiar. No debes cambiar. ¿Y esa era una de ellas? 27 de febrero, tú debías de mantenerlo. Sí, pero esa es una fecha ya histórica. Bueno, acá. Y el 16 de agosto y el 16 de mayo ha sido una fecha histórica. Entonces, el esfuerzo de una ley de Pelegrín Castillo para puentear, yo creo que a veces se ha manejado de un modo que no es el correcto. Así es. Bueno, licenciado, muchísimas gracias con su participación. Ya terminamos el programa en esta mañana. Como siempre, la invitación a continuar con Telesistema Dominicano porque ofrece la mejor programación de la televisión nacional. Y nosotros volveremos a vernos mañana a las 8 de la mañana aquí en Telematutino 11. Cuídense mucho. Gracias a ti y gracias al público. Encantada. Bien.